Las enfermedades infecciosas tropicales, presentes principalmente en los países en desarrollo, son un obstáculo para el progreso económico y social de estos territorios y generan enormes perjuicios en términos de sufrimiento humano y mortandad. La Universidad Jaume I ha patentado nuevos compuestos que responden a este desafío sanitario mundial, ya que pueden ser la base para el desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de estas enfermedades. Són uns nous compostos que actuen com a inhibidors de cisteïna proteases. Les cisteïna proteases són dianes terapèutiques relacionades amb les malalties tropicals infeccioses com la malaltia del Chagas, la tripanosomiasi africana, la leishmania visceral i la malària, entre unes altres. Estas enfermedades son transmitidas por insectos que transportan un parásito infeccioso para los seres humanos. Los compuestos desarrollados por la UJI inhiben la acción de unas enzimas claves durante la infección de protozoos que causan estas enfermedades e impiden el avance de la infección. Se trata de un alentador hallazgo, ya que los nuevos compuestos muestran además una alta selectividad y baja toxicidad, lo que podría evitar los efectos secundarios en el tratamiento de estas enfermedades. Tenen una forma d'inactivar els enzims novedosa, de manera que en si mateix això ja és novedós, però també el mecanisme d'acció, que hem anomenat dual, el que fa és que actuen com a inhibidors reversibles a temps curts i com a inhibidors irreversibles a temps llargs. Això té com a conseqüència que disminueix la toxicitat augmentant la selectivitat. I això és un aspecte important a l'hora de desenvolupar fàrmacs en general y inhibidors de proteases como fármacos. La estructura química desarrollada se enmarca en las recientes líneas de investigación en la búsqueda de compuestos capaces de inhibir la acción de las cisteína proteasas para bloquear el ciclo de vida natural de los protozoos e impedir el avance de la infección. Una estructura novedosa que podría dar lugar a nuevos fármacos más eficaces y menos tóxicos para combatir la malaria, la enfermedad de Chagas, la del sueño y la leishmaniasis, como una alternativa a la terapia tradicional en organismos resistentes. Molècules menudes amb una estructura química nova que té una part de reconeixement i una altra part reactiva. La part de reactiva actua mitjançant un mecanisme dual i la part de reconeixement el que fa és enganyar a les cisteïna proteases dels protozous pensant-se que són proteïnes que té que digerir. Per utilitzar un símil, els nostres inhibidors serien com magdalenes molt apetitoses per a la boca, que en aquest cas seria la proteasa del protozou, de manera que quan la magdalena és ingerida per la boca, en l'interior en realitat és una magdalena que conté un pegamín, imaginem-vos un superglú, que el que fa és apegar la boca, inactivant-la i aleshores matant el protozou per inanició. Los nuevos compuestos han sido desarrollados por el Grupo de Química Orgánica y Médica de la UJI y su modelo ha sido publicado en la prestigiosa revista científica Chemistry and Medicinal Chemistry.